Durante el curso de estos 3 días vamos a tocar muchos temas de urgencias, pero este primer taller de la mañana creo que es como de temas generales de dolor abdominal agudo, urgencias agudas del abdomen no traumáticas. Entonces me parece que este primer tema es muy apropiado para empezar la discusión, y no es más que eso, es como introducir algunos conceptos de cómo ha cambiado la evaluación del dolor abdominal agudo en nuestras salas de urgencias, y espero que sobre todo genere algunas ideas que podamos después discutir si tenemos tiempo, y vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, precisamente para tener tiempo para algunas preguntas. Entonces, estos son los conceptos que vamos a tratar. El más importante es el del contraste oral, también el índice de masa corporal, el contraste intravenoso no tanto, y voy a explicar por qué, y luego la baja dosis de radiación para la tomografía de abdomen. Entonces, el primero es el uso del contraste oral en la sala de urgencias, y en realidad esto se puede extrapolar a todos nuestros pacientes ambulatorios y hospitalizados. ¿Es necesario o no hoy en día utilizar el contraste oral? Y no solo lo vamos a hacer desde el punto de vista de opinión, porque todos podremos tener alguna forma de pensar sobre si sí o no administrar contraste oral positivo, pero vamos a mirar los datos, la literatura que hay disponible, que nos ayuda a tomar decisiones más educadas y no simplemente basadas en nuestra propia experiencia o nuestra posición u opinión que podamos tener al respecto. No hay duda que el origen o la utilización de la tomografía en el abdomen desde su inicio se acompañó del uso de contraste oral positivo, y en parte tiene que ver con la costumbre que como radiólogos teníamos de que para ver el intestino, para ver el estómago, administrábamos un contraste positivo en fluoroscopía. Entonces extrapolamos esa práctica a la tomografía de abdomen, y con la sensibilidad de esos tomógrafos iniciales con los que empezamos a ver por primera vez patología abdominal aguda o neoplásica, etc., era claro que la sensibilidad espacial nos obligaba a administrar ese contraste oral, y ahí tenemos todo un número muy grande de artículos publicados, y obviamente no voy a referirme a todos ellos, con tomografía de detector único de 4 detectores, 8, 16, confirmando la utilidad del contraste oral para el diagnóstico de todas estas enfermedades: apendicitis, en la que más nos hemos enfocado, diverticulitis aguda, obstrucción intestinal, que quizás son las 3 más importantes que vemos en nuestras salas de urgencias. Es más, se utilizó durante un tiempo el contraste rectal como el primer énfasis que se hizo en disminuir el tiempo que nos demorábamos en la evaluación de estos pacientes de urgencias, porque claramente el tiempo es un factor importante cuando estamos manejando un paciente en urgencias. Y aquí hay algunos de los trabajos, unos de ellos muy citados, estos dos, ambos del Mass General, utilizando contraste rectal, además de contraste oral, para la detección de apendicitis y diverticulitis. Entonces, si no tenemos un problema, ¿por qué lo vamos a tratar de corregir? ¿Por qué vamos a mirar unas alternativas que de pronto nos pueden mejorar aún más la forma de evaluar a estos pacientes? Y hay muchos temas, y el primero es claro, y es el tiempo. En este estudio, que a mí me parece muy interesante y es del 2004, estos investigadores compararon grupos de pacientes en la sala de urgencias que se les administró versus otro que no se les administró contraste oral, y el tiempo que se demoró en evaluar los pacientes con contraste oral era mucho más que la preparación misma. La preparación oral demora 2 o 3 horas, pero el tiempo que demoraron los pacientes en la sala de urgencias, hasta 10 horas, fíjense, 599 minutos versus 5 o 6 horas sin contraste oral. Y es explicable porque una vez se toma la decisión de dar contraste oral, todo se enlentece.
La evaluación por las enfermeras es más lenta, los exámenes de laboratorio se demoran más, se demora más el transporte de urgencias a la sala de tomografía. Entonces, esto fue como el primer trabajo que nos alertó sobre qué estaba pasando en las salas de urgencias, porque simplemente se determinaba que el paciente requería contraste oral. Otros temas, por ejemplo, el vaciamiento gástrico. En el paciente con dolor abdominal agudo, sobre todo, el vaciamiento gástrico y el peristaltismo es muy lento. Entonces, administramos un contraste oral intentando o queriendo que llegue al colon o al intestino delgado distal y por definición, como se demuestra en este trabajo, eso se logra en un porcentaje pequeño de los pacientes. Por ejemplo, después de casi 3 horas, todavía hay pacientes que tienen el contraste oral exclusivamente en el estómago. Y nuevamente estamos queriendo evaluar el colon y el intestino distal. Otro trabajo que evaluó la administración de contraste oral yodado, que sabemos que transita más rápido por el intestino, con y sin un agente laxante, polietilenglicol. Y ustedes ven que sobre la mitad de los pacientes llegó al ciego, repito, esto es con un contraste yodado, mientras que si se le administra un agente laxante leve, se logra esa opacificación de todo el intestino en casi el 100% de los casos. Nosotros también lo miramos en nuestra institución, cuando administramos contraste oral muy rigurosa de 2 horas o 2 horas y media, no logramos opacificar el colon distal sino en el 35% de los pacientes, y en el 30% no había ninguna cantidad de contraste oral en el colon. Entonces eso nos llevó como a replantear si había o no necesidad de dar contraste oral. Y luego aparecieron otros trabajos y otras razones. Lo que hace que estamos utilizando estos sistemas automatizados de exposición para la radiación, con la administración de contraste oral se aumenta la radiación, como se ve en este paciente de nuestra institución, que fue estudiado con 2 semanas de diferencia, inicialmente sin contraste oral y luego con contraste oral. Es exactamente el mismo paciente, todos los parámetros idénticos, y la radiación aumenta en casi un 50%. Esto tiene que ver porque se aumenta la atenuación de los tejidos intraabdominales y los sistemas automatizados de generación de radiación aumentan el MAS. Entonces nos preguntamos si sí o no hay necesidad de sobreirradiar los pacientes solo por el contraste oral. Y otras preguntas que siempre nos las han hecho nuestros colegas de urgencia, los anestesiólogos, los cirujanos. Los pacientes están enfermos, tienen náusea, tienen vómito. Ya dije que la opacificación de las áreas del intestino que más nos interesan es errática o no se logra con el contraste oral. Como vamos a ver en obstrucción intestinal, es casi que contraproducente utilizar el contraste oral, porque algunos de los signos más importantes que buscamos los puede ocultar la presencia del contraste oral positivo, y es sobre todo el realce de la pared intestinal. Aquí tenemos 2 pacientes con 2 condiciones diferentes, uno sin contraste oral y otro con contraste oral. Este tiene una colitis pseudomembranosa y este paciente tiene una obstrucción intestinal. Y miren, hay una, yo diría, opacificación óptima del colon y del intestino, el estómago, etcétera, con esta preparación que demoró 2 horas. Pero este paciente tiene o no tiene isquemia complicando su colitis. Es muy difícil evaluar con rigor el realce de la pared intestinal, mientras que en este caso, donde hay engrosamiento e hiperrealce, la ausencia del contraste oral positivo en realidad nos permite evaluar el realce normal o anormal con ventajas sobre este paciente que, repito, tiene una preparación oral que yo diría óptima. Es la que buscamos en todos nuestros pacientes. Entonces miremos ahora cada una de las enfermedades principales: apendicitis, diverticulitis y obstrucción intestinal. Todos sabemos cuáles son los signos de apendicitis aguda en tomografía. Entonces la pregunta es, ¿hay o no necesidad de administrar contraste oral para todas ellas? Y tenemos ya muchos trabajos que en realidad demuestran que no es necesario. Por ejemplo,
buscamos llenamiento del apéndice. Solo en el 71% de los pacientes en este trabajo se logró la pacificación del apéndice con contraste oral en pacientes que obviamente en ese caso no tenían apendicitis. Este paciente con apendicitis aguda tiene contraste oral en el ciego, pero yo creo que el diagnóstico se hace fácilmente y sin ninguna dificultad, aún si no hubiera contraste oral. En este paciente, donde se logró, después de administrar el contraste oral por 2 horas, que llegara al ciego, hay opacificación del apéndice proximal, pero el apéndice distal no está lleno porque hay una inflamación de lo que llaman una apendicitis distal. Luego, el contraste oral tampoco nos está ayudando en este caso porque la enfermedad está ocurriendo en la parte más distal del apéndice. Aquí administramos contraste oral, el paciente vomitó, esperamos 2 horas, lo llevamos al tomógrafo, diagnóstico fácil de apendicitis y el contraste oral no está ni siquiera cerca del intestino delgado o del ciego. Y este es uno de nuestros pacientes donde hay claramente apendicitis y no hay contraste oral y el diagnóstico se hace sin ninguna dificultad. ¿Qué tal diverticulitis aguda? Es peor aún porque habría que esperar todavía más tiempo para que llegue el contraste oral al colon. Ya sabemos también cuáles son los signos: engrosamiento, inflamación peridiverticular, etcétera, etcétera. Pero todos estos hallazgos se ven igual de bien con o sin contraste oral. Algunos ejemplos: aquí con contraste oral hay engrosamiento, inflamación, puede haber un tumor subyacente, pero la presencia de contraste oral no es lo importante, es el realce que nos hace sospechar que de pronto, además de la inflamación aguda, puede haber una enfermedad neoplásica y este paciente obviamente requiere un control posterior con colonoscopía. Y aquí un paciente sin contraste oral se lleva de la sala de urgencias al tomógrafo en cuestión de minutos y vemos todos los signos de diverticulitis aguda con microperforación en el colon derecho. Aquí administramos contraste oral, esperamos las 2 horas, se lleva al paciente al tomógrafo y hay signos de diverticulitis en el sigmoide y el contraste oral no ayuda para absolutamente nada porque ni siquiera llegó al colon. Y por último, obstrucción intestinal, donde es todavía más importante. Yo pienso que si tenemos sospecha de obstrucción intestinal es mejor no dar contraste oral. Y es por esto, porque además del diagnóstico siempre estamos buscando las complicaciones. Y las complicaciones en obstrucción intestinal importantes para los radiólogos son isquemia y la presencia de obstrucción en asa cerrada. Pero isquemia, el signo más importante, que es los cambios en el realce de la pared, son evaluables en una mejor forma sin contraste oral positivo. Aquí tenemos 2 ejemplos de pacientes normales, nuevamente mostrando el hallazgo que había mostrado en otra diapositiva: yeyuno normal, íleon normal, y aquí tenemos tanto yeyuno como íleon con contraste oral positivo. El realce y el grosor de la pared lo evaluamos mejor sin contraste positivo que con contraste positivo. Repito, estos pacientes no tienen enfermedad. Este paciente sí tiene una obstrucción intestinal, vemos todos los signos: dilatación proximal, colapso distal, hay un punto de transición, administramos contraste oral, pero en el sitio de la obstrucción no ha llegado aún el contraste oral y el paciente tuvimos que esperar, seguramente estaba vomitando en la sala de urgencias, etc. Entonces, en obstrucción intestinal aguda no hay necesidad de dar contraste oral. Otro ejemplo similar: ya hay ascitis, luego pensamos que de pronto hay complicación isquémica, vemos los signos de obstrucción y el contraste oral no está cumpliendo ningún papel para ayudarnos a hacer el diagnóstico. El punto de transición, claramente demostrado sin contraste oral, dilatación proximal, colapso distal, no hay contraste oral. Este diagnóstico lo hicimos minutos después de que el paciente llegó a la sala de urgencias. Y esto es lo más importante: este paciente tiene una obstrucción intestinal, pero además tiene necrosis de las asas distales, hay ascitis ya, y es esa falta de realce, esas asas oscuras, son los que nos ayudan a hacer el diagnóstico de una obstrucción intestinal avanzada, ya complicada, y el paciente necesita una cirugía inmediata. También ha habido discusión, inclusive nosotros la tuvimos
cuando hicimos esa transición de abandonar inicialmente en algunas horas del día y posteriormente las 24 horas el contraste oral, si era mejor hacerlo únicamente en pacientes quienes tuvieran o podíamos predecir que tenían una mayor cantidad de grasa intraabdominal, y para eso utilizamos el índice de masa corporal. Y hay varios trabajos que han evaluado si este puede ser uno de los factores que nos ayuda a determinar el uso o no de contraste oral. El problema es que el índice de masa corporal no predice la cantidad de grasa visceral, que es la que nos importa, la grasa intraabdominal. Esta paciente tiene un índice de masa corporal alto, pero la grasa intraabdominal es muy poca, y eso lo vemos muy comúnmente. Entonces, si vamos a utilizar esto para definir si sí o no usamos contraste oral, este es el problema que vamos a tener. Entonces, la recomendación nuestra, y de hecho lo hicimos ya hace como 8 años más o menos, fue que abandonamos completamente el contraste oral, y eso está comprobado también en este trabajo, donde no hay una relación entre el índice de masa corporal y la calidad diagnóstica de la tomografía. En este otro estudio también se utilizó el índice de masa corporal para definir la calidad diagnóstica de tomografía en pacientes con índice elevado, es decir, más de 25 versus un nivel normal de índice de grasa, y no hubo diferencia para visualizar el apéndice o hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. Entonces, ¿qué dice la literatura sobre la comparación del contraste oral o estudios de tomografía con y sin contraste oral para dolor abdominal agudo? Va a mostrar aquí algunos trabajos, todos ellos mostrando o confirmando que el contraste oral no mejora la habilidad diagnóstica de la tomografía. En este estudio, un acuerdo entre observadores radiólogos del 80% con y sin contraste oral. En este estudio, 173 pacientes sin contraste oral. La sensibilidad, obviamente no es un trabajo muy grande, de ellos habría 20 o 30 con apendicitis, pero sensibilidad de 100% para diagnóstico de apendicitis aguda. En este otro estudio randomizado, pacientes para recibir o no recibir contraste oral, no hubo diferencia para diagnóstico de apendicitis aguda, que es el más importante, porque no hacer un diagnóstico de apendicitis aguda es un problema para el radiólogo. Entonces, siempre debemos tratar de tener una sensibilidad o del 100% o muy cercana al 100%, así la especificidad sea un poco más baja. Y esta es la experiencia nuestra, donde también hicimos un estudio comparativo randomizado de 2 brazos con y sin contraste oral, y los resultados mostraron que no hubo diferencia en la sensibilidad de apendicitis aguda. También miramos diverticulitis y obstrucción intestinal, los hallazgos son los mismos, pero el más importante de todos en realidad es la apendicitis aguda, porque este es el diagnóstico que depende 100% de nosotros los radiólogos, y en el que siempre habrá confirmación operatoria. Porque el problema, por ejemplo, con diverticulitis o con obstrucción intestinal es que no todos los pacientes son operados, entonces no hay una prueba de oro confiable en todos los pacientes, pero en apendicitis aguda sí. Si el paciente se recupera sin necesidad de cirugía, es casi seguro que no tenía una apendicitis aguda, que por lo menos quirúrgica. Entonces, en este momento en nuestra institución, y esto ya se está generalizando en muchos sitios, hemos abandonado completamente el uso del contraste oral. Es más, el contraste oral hoy en día es una excepción, cuando antes era la regla en todos los pacientes, y tenemos básicamente pacientes que no pueden recibir contraste intravenoso, son los que reciben contraste oral. Y por último, algunas palabras sobre los estudios de baja dosis, que yo creo que están ganando también importancia y están siendo más prevalentes en nuestras salas de urgencias, porque tenemos unos grupos específicos que tienden a recibir varios estudios de tomografía de abdomen y pelvis en su vida, y en algunos casos muchos estudios. Entonces, hay ya varios trabajos que han comparado lo que llamamos una dosis estándar, aunque siempre que leo esto, no hay como una estandarización sobre cuál debiera ser la dosis
de radiación para una tomografía de abdomen versus 4, pero a mí todavía 4 me suena como algo elevada. Yo pienso que más nos estamos acercando a una dosis de 2 milisieverts para tomografía de abdomen y pelvis diagnóstica con los equipos modernos de 128 y 256 detectores, con una alta resolución espacial, reconstrucciones multiplanares, etc. Logramos hacer estudios de muy baja radiación y con efectividad diagnóstica, utilizando siempre los mismos parámetros: diagnóstico de apendicitis aguda, diverticulitis y obstrucción intestinal, con sus complicaciones, y la visualización del apéndice, que es clave también. No solo es hacer el diagnóstico de apendicitis, sino si visualizamos el apéndice con confiabilidad o no. Y los estudios hasta ahora, muy grande, New England Journal del 2012, es con tomografía de baja dosis, tiene la misma efectividad diagnóstica que la tomografía de dosis normal. Ya estamos utilizando todos los sistemas de reconstrucción iterativa, Acer, y está ganando más utilidad el MBIR, que es la verdadera reconstrucción iterativa completa. Tienen un problema. Este estudio de Perry Pickard y sus colaboradores en la Universidad de Wisconsin muestran que puede haber una disminución en la habilidad para detectar pequeñas lesiones en los órganos sólidos. Entonces la pregunta es, ¿esto es un problema o no? En realidad muchos pensamos que hacer el diagnóstico o visualizar lesiones de 2, 3 milímetros en el vaso, en el hígado, la suprarrenal, el páncreas, es quizá mejor si podemos hacer tomografía diagnóstica, así no se visualicen esas muy pequeñas lesiones que en el fondo lo único que hacen es llevar a más estudios de seguimiento con tomografía o con resonancia. Entonces, el resumen, me enfoqué más en el contraste oral porque no sé si ustedes ya hayan abandonado o no el contraste oral en urgencias. Hay muchas razones para hacerlo. La principal de todas es que hace 20 años pensábamos que necesitábamos contraste oral, hoy en día ya sabemos que no se necesita contraste oral. Entonces, ¿para qué administrar el contraste oral si no hay una razón clara de que nos mejore la evaluación diagnóstica? Sí tenemos ventajas además de tiempo, y tiempo es dinero en las salas de urgencia en Estados Unidos, esa es la realidad. Entre más pacientes podamos ver, mejor. Todas viven llenas de pacientes. Y sí, en la obstrucción intestinal aguda, si de pronto ustedes todavía están utilizando contraste oral, creo que tienen el problema de que de pronto no pueden ver la isquemia como complicación. Piensen en la posibilidad de disminuir también la dosis de radiación con estos sistemas de reconstrucción iterativa y con los sistemas automatizados para dar radiación. Pero yo creo que todavía faltan algunos estudios multicéntricos, digamos, de mayor envergadura, sobre todo para evaluar la muy baja dosis. Yo creo que ustedes de pronto hay estudios ya de menos de 1 milisievert, 0.5 milisievert, pero la relación de señal-ruido es subóptima, y ahí sí empezamos de pronto a tener pacientes donde no hacemos diagnóstico de apendicitis aguda. Muchas gracias.